¿En algún momento pensaste que no lo ibas a lograr? Muchas veces. Muchas veces dudé, dije, Dios, ¿en qué me metí? De verdad que hay sí, los Con nervios. una deuda en el banco que te pueden embargar la casa, ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes, y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenidos a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy tengo una invitada que para mí tiene una historia de vida increíble, porque ella viene de un estrato popular en Colombia, estrato medio bajo, y ha logrado conquistar esos sueños, trabajar desde lo que le apasiona, crear negocios, lograr inversionistas, y hoy viene a contarnos esa experiencia de vida. Caro, bienvenida. Muchas gracias por esta invitación tan bonita y bueno, pues qué chévere poder compartir un poco de las historias que tenemos desde el emprendimiento y mostrar cómo los sueños se pueden hacer realidad. Sí, me encanta. A ver, yo quiero que empecemos. Tú cuéntanos un poco como ese proceso cuando empezaste, estabas en la universidad, tenías como un objetivo, me decías, mi papá me decía que tenía que consolidarme un patrimonio, pero nuestra generación ya dice, ¿cómo así? Pero patrimonio, porque entonces empezaste en una búsqueda, cuéntame un poco de ese proceso. Bueno, sí, realmente desde que estaba en la universidad muy joven, pues siempre me gustó mucho el tema de los bienes raíces por esa herencia de mi papá que me decía, lo más seguro siempre serán los bienes raíces, es que son inversiones seguras, es que ahí ustedes tienen algo tangible, entonces siempre como que me enfocó mucho en ese objetivo y te contaba así pues como de manera graciosa que recuerdo muy joven pasar y ver cada aviso que decía se vende, se arrienda, imaginarme ahí estar comprando, invirtiendo, haciendo algo y siempre fue como mi sueño, pero muy pues un sueño. ¿Lo veías inalcanzable en ese lejano, momento? sí, realmente como, bueno, ojalá algún día, qué chévere, pero ya nunca lo vi como algo de, pudiera ser una profesión, además, que pudiera vivir de ello. En ese momento, pues no me lo imaginaba. ¿Qué estudiaste? Estudié economía, soy economista. ¿Y por qué estudiaste economía? Bueno, me parece que la economía es una de las carreras más completas, o por lo menos esa fue mi percepción desde el colegio. Mi colegio tuvo un énfasis como en gestión empresarial, entonces siempre veíamos o yo veía la economía como una carrera muy completa, donde tienes que saber de historia, pero de filosofía, pero de política, pero de matemáticas, pero de física un poco. Entonces yo decía, no, pues si yo estudio economía voy a ser un astro. Entonces elegí esa carrera por eso. Y bueno, no me ha defraudado, efectivamente hay que aprender de muchas cosas y bueno, me parece muy completa. ¿Y en este momento ejerces la economía como carrera? Como, El conocimiento de pronto sí, pero sí. la carrera como tal. No ejerzo ahorita, digamos, como que pues te vas a mi tarjeta profesional como economista, no. Más de cara de pronto, ahorita efectivamente el tema de emprendimiento, de la gestión empresarial, como ese entorno empresarial, sí siento que claramente me dio unas bases y bueno, que me ha aportado en este camino, pero pues no es mi profesión, o sea, no ejerzo como tal la profesión. Porque sabes que siento que muchas personas a veces creen que se necesita tener una carrera para uno poder triunfar en la vida. De hecho, mi mamá siempre dice, no, es que la universidad te da otra óptica. Claro, obviamente cuando tú entras a estudiar aprendes muchas cosas, desarrollas una capacidad de discernir y de tener un punto de opinión, pero hoy con el mundo globalizado no se necesita tener una carrera profesional, no, y más que todo económicamente, que ya entrar a una universidad es costoso. Tú puedes desarrollar una profesión en muchos otros aspectos. De acuerdo. Y además, digamos que ese tema de esto, carrera o formación profesional tradicional, también es costosa no solamente, digamos, en tema económico, sino también en tiempo, ¿no? Porque a veces comentabas un poco con un amigo el tema de los rellenos, de cosas que realmente no te gustan, pero que en cierto modo te obligan y que seguramente desde tu ser y desde tu propósito podrías aprovecharlo mucho mejor. Entonces, sí, yo también creo que efectivamente no hace falta hacer una carrera profesional o una formación tradicional, sino que pues si realmente te enfocas en lo que te gusta, pues tú mismo vas adquiriendo las habilidades y vas sabiendo qué es lo que necesitas aprender y pues hoy en día hay muchas maneras de adquirir conocimiento más rápido, más puntual
y además más ejecutable realmente también, que es algo súper, súper interesante de la educación actual. Total. Ahora, ¿tú en este momento a qué te dedicas? Bueno, en este momento específico yo tengo ya una empresa, he pasado por un proceso de emprendimiento desde hace un año, he tenido varios emprendimientos y todo me llevó de nuevo al tema de los bienes raíces. Entonces ¿Qué ahora era lo que te apasionaba desde el principio? sí, decidí cómo hacerle caso a ese propósito, a ese llamado y finalmente quedarme con los bienes raíces, que es donde siento que sí, digamos, fluyo, donde se me dan las cosas y bueno, finalmente hoy tenemos una empresa que se llama Vivanova Developer, una empresa encargada de hacer desarrollos y principalmente de reconversión, también tema de desarrollo desde cero, estructuramos proyectos, los validamos, los desarrollamos, ejecutamos obras e incluso pues también tenemos la parte de administración posterior de esos inmuebles. Wow. Nuestro enfoque pues es no solamente crear inmuebles digamos para venta o ya digamos como entregar un producto final, sino también un tema que además te genere renta, que te genere flujo de caja, también como muy pensado para inversionistas. Mira que ahora la conozco porque trabaja en un tema que a mí me encanta, que son los colivings. Se mueve mucho en la industria, de hecho estamos acá en Bogotá en un coliving y lo hiciste como entrando como una oportunidad de negocio, pero tú lo querías para ti. Cuéntanos cómo esa trayectoria de cómo llegaste a la empresa que tienes hoy, que tiene socios, que ya tiene inversionistas, que está súper bien conectada, imagínate la trayectoria, pero no siempre fue color de rosa. ¿Cómo empezó todo ese proceso? Sí, realmente, efectivamente, el proceso hay que vivirlo. Afortunadamente, pues tuve como ese primer... esa primera inquietud que me generó mi papá, como te comentaba, pero ya en el hacer es que vamos probando, te comentaba, pues a veces en el hacer uno va cometiendo algunos errores, pero que luego con el tiempo los va capitalizando y entiende el por qué tenía que pasar por eso. Entonces, después de pasar un proceso tradicional, de conseguir un empleo fijo, con unas prestaciones, bueno, un tema de una estabilidad económica y demás, que como decíamos, pues a veces los papás te influyen o te influyen un poquito en ese tipo de decisiones, pues mi meta era, una vez estuviera estabilizada, poder empezar a invertir en mi primer apartamento o hacer esa primera inversión inmobiliaria, quizás de la forma tradicional, subsidios, bueno, ese tipo de cosas. Que los papás siempre es como, no, pero cómprese una casita, pues cómprese una propiedad, que eso le da seguridad. Mis papás me lo dicen y nosotros, pues, Tal cual. yo como generación soy como, no, yo me quedo con las de ustedes, tranquilos. Sí. Pero tú sí lo veías como una alternativa, o sea, empezaste a creer en esa visión de él y dijiste, bueno, quiero tener mi empleo para poderme hacer a un bien. De acuerdo, sí, era efectivamente como el camino normal, conseguir un empleo, empezar a comprar la primera casita, conseguir lo propio, entonces pues, y en el ejemplo mi papá pues también en su vida como tal también hizo muchas inversiones inmobiliarias que no tuvieron éxito más por un tema de pronto de manejo personal, de que digamos que bueno, en su proceso divorcios y este tipo de cosas, digamos que quedó sin su patrimonio, pero pues siempre fuimos los dos muy unidos y yo veía en ese ejemplo de que invertir y pues que a la final siempre le quedó algo que era por lo menos la casa en donde vivimos toda la vida, pues nuestra casa, como tú decías, un estrato popular, medio bajo, y era una casita de un primer piso, pero pues yo tenía mi idea en su momento de comprar un apartamento a cuotas, y en ese momento pues se me presentaron temas como que no cumplía algunos requisitos para poder hacer ese camino tradicional. Entonces, el foco, ¿no? Yo decía, bueno, pero yo tengo que invertir en algo inmobiliario, o sea, ese era mi propósito, entonces como que empiezas tú a preguntarte el cómo y la vida te va diciendo, te va dando el camino. Entonces dije, pues bueno, como que me brilló la lucecita y dije, bueno, pues mi papá tiene una casa básica, normal, un lote bueno, 6x10, pequeño realmente, y pues había sido nuestra casa toda la vida, mi habitación, la habitación de él, un par de locales y ya. Entonces yo dije, bueno, pero pues, ¿y si construimos? Si no puedo acceder a un subsidio, si bueno, todo un montón de cosas, pues entonces construir. Y le propuse eso a mi papá y pues él dijo, adelante. Hágale. Tumbe esa casa. Sí, haga lo que quiera. Literal, así fue. Y con ese sueño y obviamente un poco inocentemente, pues empecé con un préstamo financiero,
muy pequeño, y yo dije, pues ya con este préstamo yo le Me monto un edificio. Sí, algo así yo me imaginaba en ese momento muy inocentemente. Y claramente pues fue un primer apalancamiento, pero fue ese el primer reto, ¿no? Empezar como a conseguir ese apalancamiento, poder sacar el proyecto adelante, que no se me convirtiera como en un elefante blanco de poner todos ladrillos nuevos y hasta ahí llegué, sino que tenía que terminarlo porque además era el patrimonio de la casa de mi papá, o sea, no podía yo decirle a mi papá, pues no, te destruí la casa. Pero entonces la plata que recibiste no te alcanzó para construir. ¿Y qué hiciste? No. Apenas me alcanzó como para levantar los muros del segundo piso. Y los dejaste sin techo. Y así, literal, mandé a mi papá a pagar arriendo. Mi papá tuvo que vivir 2 meses. Y tu papá eso, arriendo. hija, vamos por buen camino. Pero mira que efectivamente sí, él siempre creyó en mí. Esta vez se iba a las 11 de la noche de la casa y llegaba a las 5 de la mañana, y ahí sí como el cuento, rotábamos porque pues yo en ese horario trabajaba, entonces él quedaba como al frente de la obra y eso, y ahí entre los dos nos apoyamos mucho en ese sentido. Y pues ya en mi alternativa, y digamos que mi mente de corto plazo hasta ahí me daba como para decir, pues de pronto la única es, digamos, por el mismo camino del empleo, ascender y poder, digamos, como conseguir más ingresos para poderme apalancar más financieramente. Era como el camino que yo veía. Y bueno, pues de pronto el mismo foco me llevó a efectivamente poder lograrlo. ¿Pero en algún momento pensaste que no lo ibas a lograr? Muchas veces. Muchas veces dudé, sí, muchas veces dudé. Dije, Dios, ¿en qué me metí? De verdad que hay sí, los con una deuda en el banco que te pueden embargar la casa, ¿no? En ese momento no tenía, digamos, como digamos, como esa garantía. El crédito que tomé en ese momento no era contra la casa, pero era más allá, era el patrimonio de mi papá. O sea, de pronto incluso eso, yo a veces digo, y digamos que yo trabajé en el sector financiero mucho tiempo, y soy amiga de los bancos, bien manejados los bancos son excelentes aliados. Apalancadores. Pero honestamente digo, o sea, yo prefiero darle a un banco que a una persona natural, y mucho menos el patrimonio de mi papá ponerlo en riesgo. Claro. Entonces mi carga emocional en ese momento era, Dios, o sea, yo no le puedo hacer esto a mi papá. No lo puedo dejar en la calle. Literal, esa era mi preocupación realmente. ¿Y cómo la lograste? Entonces, pues yo decía, bueno, lo único que tengo para salir adelante más que eran estas manos, esta cabeza, y pues ponerlas a producir. Entonces, efectivamente empecé a adquirir más habilidades que yo sabía que de pronto laboralmente eran requeridas dentro del mismo banco, y pues empecé como a tratar de hacer ese ascenso en el banco. Busqué obviamente también las opciones de adquirir estas habilidades y todo, y pues digamos que dicen por ahí que la fe, que los milagros son fe más constancia, bueno, algo así. Entonces yo dije, bueno, un poco de fe, un poco también de oportunidad, claramente que se presentaron las oportunidades de ascender dentro del banco, pero también de buscar esas habilidades y poderme mostrar un poco más para ganarme también esas posiciones que logré tener dentro del banco. 2 ascensos, lo cual efectivamente pues repercutió en que mi capacidad de endeudamiento pudiera aumentar, el banco me pudiera prestar un poco más y hacer poder continuar con la obra, ¿no? Y luego, ahí viene como también lo chévere, es que después la misma obra, apenas yo le iba diciendo a los maestros, o sea, apartamento que se pueda ir entregando, me lo vas terminando porque se lo arriendo de una vez. Y efectivamente los primeros inquilinos o digamos arrendatarios que tuve, se aguantaron el resto de la obra, porque ellos salíamos todos llenos de cemento, polvo, arena de esa casa, porque era literal, o sea, yo iba poniéndoles, yo necesito la otra semana arrendar o el otro mes, claro, ya que la misma obra se fuera ayudando a apalancar. Entonces esa fue una forma, o sea, por un lado el tema de explotar mis propias habilidades, tratar de ascender, que era como lo único que yo veía en ese momento. Segundo, la misma obra pues empezó a ya dar sus frutos, a producir. Pude retornar a mi papá a la casa para que dejara de pagar arriendo en otro lado. Y el papá, gracias, hija. Sí. Yo siempre creí en ti. Sí, yo creo que ya decía, ay, menos mal. Y tercero, también un tema de, pues obviamente también de confianza con amigos, familiares, préstamos personales. Sí hubo un momento en que claramente tenía como bastantes inversionistas, les digo yo, de mi proyecto en ese momento, porque pues todos confiaban en mí, también pues como en mi proyecto, y conseguí pues esas personas que confiaron en esa visión y digamos que me pudieron aportar a manera de préstamo o de inversión en el proyecto, y finalmente lo pude terminar de apalancar, lo que ya el banco pues ya no me podía prestar más.
Entonces, bueno, esas fueron como las 3 formas en que me probé a mí misma que sí podía hacer un edificio de 8 puertas. Claramente, pues ya había un lote de mi papá y demás, pero bueno, era más como creo que el aprendizaje es ahí, es a aprender a ver lo que sí tienes y con lo que sí tienes, qué puedes hacer, ¿no? Cómo puedes surtirte y avanzar con lo que ya tienes. Siento que muchas personas se quedan ahí, no tengo una habilidad extraordinaria y entonces por tanto no puedo hacer más, o sea, tengo como un límite. Y la verdad es que muchas habilidades se pueden desarrollar, se pueden adquirir o potencializar. Tienes una y la maximizas como hiciste tú y dijiste, bueno, tengo esta oportunidad y aquí en tu empleo jugó un rol muy importante porque te dio esa estabilidad. Yo no voy nada en contra, me encanta el emprendimiento, pero los empleos literalmente nos ayudan a apalancarnos en muchos aspectos y ahí te daba esa confianza, esa seguridad de respaldar el crédito, o sea que finalmente tener ese empleo te ayudó a poderte movilizar en ese sueño. De acuerdo. Era eso, buscar lo que sí tenía en ese momento, que de pronto era el empleo en ese momento, mi camino, y mirar cómo podía fortalecerlo, como dices tú, potencializar eso que ya tenía. De hecho, el mismo tema de, bueno, como no accedo a subsidio, entonces no compro apartamento, no, pues también como que decir, bueno, ¿qué alternativas? Y se va dando el cómo, ¿no? O sea, tú te pones como el objetivo y el cómo como que se va dando siempre y cuando, pues también hablábamos ahorita que haya un poco de constancia, un objetivo claro, un poco de foco también. Creo que son como los ingredientes para que pues se vayan cumpliendo objetivos. No digo que perfectos, no digo que color de rosa todo, claramente en el proceso hay que pasar un poquito por fuego, pero ese fuego te va forjando, ¿no? Y te va diciendo, mira que si pudiste pasar a este grado de calor, puedes aguantar un poco más y los resultados al final pues también son muy gratificantes. Cuando tú tienes el qué claro, el cómo siempre llega, la forma de hacer las cosas, pero si ya tienes súper claro, bueno, yo quiero montarme unas arriendos acá en mi casa, lo voy a construir, ya tengo ya cómo lo voy a hacer, consigo la persona, le pido al tío, a la prima, hago una vaca, lo que sea, la plata sale. Sí, exacto. ¿Cómo sale cuando lo tienes claro? Así es. Claro, y entonces, ¿en qué momento tú ya de tener esa pequeña inversión y, bueno, no pequeña, pero sí, montar tu edificio y tener tus habitaciones y poder rentar, pasaste ya a lo que estás ahora, que ya son inversiones gigantes, con proyectos inmensos? O sea, ¿en qué momento llegaste a eso? Bueno, digamos que efectivamente ese fue como un comprobar del potencial, de lo que podía hacer, como de pasar por ese fuego. Y entonces ahí ya empecé a pensar, bueno, y si de pronto un tema ya de emprendimiento, empecé a enfocarme y digamos que desde el mismo aprendizaje entender que tenía que empezar a capacitarme más si quería hacer de esto ya un tema de pronto de inversión, de forma de vivir. Entonces, claramente empecé a capacitarme un poco más, a adquirir conocimientos para no volver a cometer ciertos errores que obviamente cometí. Y empecé a pasar a un tema ya como de montar mi propia empresa, de querer ya hacer lo propio, ¿no? Renuncié a mi trabajo, digamos a esa estabilidad que me había dado hasta el momento, dije pues ahí sí como otro salto un poco más grande y decir bueno pues hasta aquí, obviamente agradecer a todo lo que aprendí en ese camino laboral, pero ya empezar a hacer un poco lo propio. ¿Y cómo fue dejar ese trabajo por la incertidumbre de un emprendimiento? ¿O ya tenías tu emprendimiento asegurado? No, literal fue un salto al vacío. Me la den solo que sea. Pero sí venía moldeando una idea de que quería, venía pensando un tema inmobiliario, siempre el tema del sector inmobiliario me llamó la atención y sabía que por ahí era. Pero de pronto también había un boom en ese momento del marketing. Entonces dije, bueno, y si combino los dos mundos, ¿qué pasa, no? ¿Qué tal que las dos cosas combinadas se pueda dar algo, pues, va más allá de lo que espero? Entonces empecé a montar una agencia de marketing enfocada al movimiento o al lanzamiento de proyectos inmobiliarios, básicamente de proyectos nuevos. Y en ese momento pues dije, tengo que hacerlo, o sea, tengo que probarlo. Ya tenía estabilizado mi negocio, es decir, mi edificio, ya digamos que empezó a pagarse solo. Obviamente viene también el tema de gestión, de tener claros los números, de una constancia de saber cómo administrar esos recursos.
que, repito, no hace falta tener una carrera para hacer eso, sino que tener una visión clara y pues un manejo básico, sumas y restas, no es nada del otro mundo, para poder como llegar a un negocio que se estabilice así y se atienda solo. Entonces dije, bueno, ya que está solo, que se paga solo, pues si no lo hago ahorita, no lo hago nunca. O sea, estaba relativamente joven, digamos que sin mayores obligaciones de hogar, hijos, bueno, ese tipo de cosas. Yo decía, pues bueno, si no lo hago ahorita, pues en 10 años me voy a arrepentir quizás, o bueno, no sé. Veía muchas historias de pues, compañeros del trabajo que ya estaban en ese punto y yo decía, mira, hasta ahora, digamos, ya llevaban un tiempo en la oficina, con los mismos beneficios y demás, y de pronto esos miedos no los habían dejado llegar a algo que yo en 3, 4 años en ese empleo específico pude lograr. Entonces yo decía, bueno, pues si yo de pronto entonces doy otro salto, quizás lo pueda lograr. Entonces eso fue lo que me motivó en ese momento a decir, bueno, la bendición y a renunciar y a buscar el camino. ¿Te dio susto? Sí, pues digamos que sí lo pensé mucho, sí estaba un poco dudosa, pero al final cuando tomé la decisión no hubo susto, o sea, fue como más como pues ya, o sea, es el momento, hay que hacerlo, no le des más largas de pronto una decisión que ya la tenía clara, yo creo que ya la tenía clara en mi corazón, pero sí era como una duda, la estabilidad y demás, pero pues ya al final dije, a veces son más los jefes en nuestra cabeza que nos dicen, no puedes, no, te va a quedar difícil, que te impiden tomar esa decisión. Siempre digo, antes de despedir a tu jefe de la oficina, tienes que despedir al que vive aquí, el que te hace creer que tú no puedes, no lo vas a lograr, te va a ir mal, porque en el emprendimiento siempre, ¿y si me va mal? ¿Y si pierdo toda mi plata? Y bueno, aquí estás. Sí, bueno, en ese sentido, sí, ahora que lo recuerdo, sí me hice esas preguntas. ¿Y si no? ¿Y qué pasa si? ¿Y mi familia? Y el papá, ¿cómo va a dejar el trabajo? Me imagino, ¿no? Sí, claro, para él no fue como, claro, yo ya había logrado pues lo que quería de su hija, una carrera, un empleo, una inversión. Entonces, claro, renunciar a eso era como decirle, te defraudé y bueno, también qué fuerte, sí, fuerte en ese momento. Pero creo que también él pues confiaba en que pues si yo estaba tomando esa decisión, pues una de dos, o me había enloquecido o estaba muy segura de lo que tenía que hacer. Y él optó porque estabas muy segura, sí, yo creo. Dijo, ya está segura. Vamos a darle. Y bueno, entonces empezaste con el tema del marketing, ¿y cómo te fue ahí? Bueno, digamos que un poco se materializaron esos temores. Sí coincidió el tema inmobiliario en ese momento con un poco crisis inmobiliaria en mi país, en Colombia. Específicamente también en la ciudad de Bogotá, un tema de cambios normativos, un tema de cambio de gobierno, alza de precios de los materiales. Entonces se estancaron un poco las ventas y esas proyecciones que yo había hecho que podía lanzar esos proyectos con marketing y demás, realmente costó un poco más de lo que yo pensé que podía hacer. Sin embargo, pues todo lo que estaba alrededor, vuelvo y repito, o sea, entiende uno al final por qué pasé por ese camino. Hoy, ya después de recapacitar y de ver claramente, ese mundo me llevó a hacer conexiones, a entender otro tipo de negocios, a ver que pues podía haber otras opciones de negocios, que todo el mundo no se caía si el marketing inmobiliario no funcionaba de la manera en que yo esperaba, sino que pues de todas formas estaba un poco alineado con mi propósito y estaba también en esa exploración. Pero una pregunta, en ese momento donde no te estaban saliendo las cosas como tú pensabas, ¿quisiste volver a tu trabajo? O sea, ¿qué cosas pasaban por tu mente de decir, pucha, la cagué por haber venido por acá? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? Sí, un par de veces sí dije como, ¿qué hice con mi vida? Así la más trágica de todas, como por Dios, es que sí, mi papá tenía razón, no mentira, pero sí como bueno, sí, claro, no sé, de pronto no fue la mejor decisión, ahora qué voy a hacer. De pronto sí coincidió también el momento en que empezaron nuevamente como a tocar puertas sin yo estar enviando hojas de vida ni nada, me llegaban ofertas laborales y demás, entonces yo pues de pronto en el tema pensaba, ¿será que es una señal de que tengo que volver a emplearme o qué? Entonces ¿qué te hizo decidir no hacerlo y continuar? Bueno, yo creo que ese círculo que ya había creado también a mi alrededor, como de ese nuevo mindset
que me rodeaba de, vamos, que sí se puede, tú tienes este potencial, tienes estas habilidades, has hecho también tales logros, entonces como que también tener un poco sí, ese círculo al lado que te reconforta y te dice, pero mira lo que has logrado hasta aquí, porque como dices tú, ese jefe en la cabeza te dice, usted no podía, y está el que ya te ve desde afuera y te dice, pero mira que sí, o sea, no todo el mundo tiene este edificio, no todo el mundo pues ha tenido, digamos, como estos logros, tranquila que no, pues no se acabó el mundo acá. Entonces, como que sí, un poco yo creo que tener ese alrededor y pues obviamente el tema de seguir teniendo un norte, de seguir teniendo claro que ya tienes un camino, por lo menos en mi caso, los bienes raíces, entonces de pronto era cambiar un poco el cómo, ni siquiera del todo, sino cambiar un poco el cómo de, bueno, de pronto no es por el lado del marketing, pero entonces por el lado del desarrollo, y de hecho ya lo había hecho, o sea, de hecho ya había hecho yo un desarrollo inmobiliario para mí, para mi familia, pero y sí se me dio tan bien y lo logré, pues porque entonces no seguirlo haciendo y entonces empezar a buscar por ahí la respuesta y bueno, en ese camino continuamos, sí. Ok, y que en este momento, tú después de toda esa trayectoria, como pueden ver claramente, hubo momentos donde no le fue como esperaba y estaban esos jefecitos así. Tú, a la Caro del pasado, en este momento, ¿qué le dirías? De todo lo que pasó, que me imagino que muchas veces se sintió súper fracasada. Sí. Fracasada. Sí, sí, literal. En esos momentos se siente uno, pues, como, sí, como si hubiera cometido el peor crimen del mundo. Entonces, hoy le diría a esa Caro, le diría, pues, primero, un poquito como calma, o sea, no estás cometiendo ese crimen atroz. Tú puedes, digamos que tienes mucho potencial para salir adelante, para demostrarte a ti misma que puedes cumplir esos objetivos. Es un poco también de orden, de pronto le diría, organízate mejor, valora más tu tiempo también, porque a veces como ese síndrome de la luz brillante, entonces todo el mundo, ay, por aquí este otro proyecto, y otro proyecto, y otro proyecto, entonces le diría un poco eso. Si te enfocas un poco más, si eres más organizada y valoras más tu tiempo, y seguramente pues también le diría un poco también el manejo de las inseguridades. Hoy creo que ya pues me desenvuelvo un poquito mejor, he logrado como esas conexiones y todo, hacerlo un poco más natural. En su momento me costaba más, claro, yo era un ratoncito allá de oficina, que poco economista, pues. Economía, sí. Entonces, claro, esas habilidades creo que hoy le diría, trata de reforzarlas un poco más y creo que en el camino, vuelvo y repito, entiendo por qué pasé por todo ese proceso, para saber que a la final era eso, o sea, o aprendes, y creo que muchas veces, muchas experiencias me llevaron a entender eso, o sea, si yo no aprendo a levantar la mano, a hablar a tiempo, a decir también a veces no a ciertas cosas, para enfocarme en mis sís, entonces ahí es donde se desperdicia tiempo, energía, dinero, recursos. Le diría eso, enfócate, valora tu tiempo, aprende a relacionarte mejor y bueno, es como un mix para que veas resultados realmente de esos objetivos que te estás planteando. ¿Tú tuviste mentores durante todo este proceso? Sí, parte de ese tratar de corregir lo que hice en ese método tradicional de embarrada tras embarrada, fue eso, querer también profesionalizar más este camino, instruyéndome un poco más. Entonces sí, empecé a consumir más contenido un poco profesional, más estructurado, que me permitiera como darle un orden a todo esto y poderlo hacer una manera también de formal. Claro, porque los mentores, creo yo, que nos ayudan a ver la vida desde una perspectiva muy distinta. Entonces, cuando tú estás abrumado, quebraste, las cosas no te están saliendo bien, pero esta persona tiene quizá esa experiencia, tú tienes la capacidad de ver todo desde otra óptica y generar cambios que te ayudan a llegar al resultado mucho más rápido. Yo creo, invierto mucho tiempo y esfuerzo y dinero en mentores porque no las sabemos todas. Entonces, si tú quieres llegar al siguiente nivel, pues tú estudiaste economía, no sabías de propiedad raíz, entonces te tocó educarte, contactar personas, aprender, relacionarte, y eso es lo que te ha permitido, a pesar de todos los baches que hacen parte del emprendimiento y de la vida también, porque en las empresas también se vive, es podernos apalancar del conocimiento de otras personas para poder acelerar esos procesos. Totalmente de acuerdo con eso, porque, por ejemplo, ese método que digo, embarrada tras embarrada, es largo, es costoso en energía, en tiempo,
Y un mentor te ahorra eso, te ahorra muchos errores, te va dando también un norte, un camino. Claramente tienes que pasar tus propios logros y retos, pero el mentor está ahí para hacerte ese acompañamiento y también en esos momentos de turbulencia ayudarte a tranquilizar y a decir, a ver el panorama, como decías tú, más claro y como mantener la calma, que siempre igual, en cualquier proceso yo creo que uno pasa sus retos. Okay. ¿Y qué se viene ahora? ¿Qué es lo que estás trabajando después de todo este camino de emprendimiento? Bueno, en este momento ya con mi empresa pues, Vivanova Developer, ya poder bajar todo este conocimiento, todas estas vivencias, poderlas bajar ya a no solamente a un tema de pronto de un negocio, de montar una empresa, sino de también llevarlo a inversionistas que están buscando ese mundo de las inversiones inmobiliarias, que de pronto también tienen ese ideal, que yo no creo que esté mal decir, bueno, hagamos un patrimonio inmobiliario y demás, pero de pronto no de esa manera tan tradicional, y mostrarles como otros, porque no solamente soy yo, tengo cinco socios dentro de la empresa, y que cada uno desde su vivencia aporta y demuestra cómo desde diferentes formas, maneras ópticas y modelos de inversión, se puede llegar a tener un portafolio inmobiliario que te permita generar unas rentas y digamos que crear esos flujos que a veces se piensa, bueno, pero si yo no tengo cierta cantidad de dinero gigante, ¿no? Porque un inmueble no cuesta lo que cuesta un par de zapatos. Claro. Entonces, hay como muchos mitos alrededor de eso y yo creo que nuestro propósito con Vivanova es eso, poder mostrar cómo puedes hacer una pensión inmobiliaria, llamamos nosotros, ¿no? Ir construyendo ese portafolio que te permita en un mediano plazo ya tener un portafolio donde tú puedas decir, bueno, realmente vivo de esto o tengo unos ingresos fijos de esto que me permitan entonces ahora sí ya de pronto dejar un empleo o dedicarme a otras cosas que me gustan, o si descubro que el mundo inmobiliario también es lo mío, pues de pronto seguir forjando ese portafolio por ahí. Entonces, bueno, con Vivanova ese es nuestro propósito, estudiar, estructurar proyectos de inversión. Estamos sobre todo en la ciudad de Bogotá, y pues hacer negocios de inversión, sobre todo, no solamente digamos como comprar un predio o tener una casa, sino viéndolo desde la óptica inversionista, cómo ese retorno, cómo valido si es una buena inversión, cómo valido que estoy poniendo mi dinero también en el lugar correcto. Entonces, esa es la visión que tenemos con Vivanova. Y creo que para nuestra generación es una muy buena alternativa como de opciones de inversión, porque muchas personas, o sea, por ejemplo, yo pues compro una casa, pero nunca voy a vivir ahí porque soy súper nómada, entonces como que puedo tener una propiedad que pueda rentar, que me genere ingresos, que me dé esa flexibilidad de tener a alguien que la administre por mí y prácticamente me está generando un ingreso pasivo porque no tengo que estar haciendo nada. Y no se necesita pues tener los 1.000 millones listos, sino que lo puedes hacer financiado. O sea, hay como muchas formas de poder adquirir este tipo de bienes y te generan una cierta seguridad que definitivamente sigue siendo la propiedad raíz una forma de generar ingresos y patrimonio a futuro que no se deprecie tan fácil como otras cosas, ¿no? Entonces es una muy buena alternativa. ¿Qué le dirías, Caro, a una persona que hoy quiera emprender, pero está como en ese trabajito fijo que le da mucho susto salirse de ahí? Bueno, yo creo que primeramente incomodarse un poco, igual y si también ese incomodarse viene con un poco de inseguridad, de efectivamente perder un poquito esa estabilidad, de la incertidumbre que genera, pero pues es un poco atreverse en la acción. Yo creo que están los resultados y he visto en mí, en mis mentores y en muchos casos de éxito que pues es la acción la que realmente lleva a ver esos resultados. Entonces diría, pues primero incomodarse un poco y segundo, pues de pronto también empezar a instruirse en eso que quieres, ¿no? O sea, no, sin quedarse en la parálisis por sobreanálisis, sino de pronto buscando un poco más de seguridad. Entonces, instrúyete en eso que quieres, busca mentores, busca aliados que te permitan de pronto dar ese paso de pronto un poco más seguro, que tú sientas que alguien te lleva de la mano. Si es de pronto esa es la vía que estás buscando un poco más segura, creo que un buen mentor te puede ayudar a llevar ese proceso con calma, pero igual la acción siempre hay que tomarla con o sin mentor, es lo único que realmente garantiza
que pases tu proceso y que seguramente si te mantienes lo suficiente y digamos que tienes el propósito claro, vas a tener resultados. Okay, excelente, porque creo que finalmente a la gente le cuesta salirse de esa seguridad porque, claro, va a perder muchas cosas, pero también puedes ganar otras. No es que el empleo sea malo, pero si tú sueñas con emprender y te quedas toda la vida con ese miedo de no hacerlo por no incomodarte, pues definitivamente vas a crecer con un montón de frustraciones, porque yo creo que tú no de repente te has renunciado a tu trabajo así. No, para nada. Yo creo que hoy digo, estoy segura de que ese era mi camino el que tenía que recorrer. Agradezco ese empleo que me dio muchas cosas, que me permitió tomar también decisiones de inversión en su momento y demás, pero era una etapa que tenía que pasar y efectivamente si no hubiera renunciado, pues no sé, pues, ¿No estarías acá? No estaría acá, sí, efectivamente no hubiera hecho muchas cosas que solo el haber dado ese salto me permitió encontrar en mí misma ese potencial. Y además haciendo cosas que disfruta. Claro, me decía, a mí me encanta estar en la obra, me encanta juntarme de cemento, soy la más feliz. Qué bonito es poder hacer algo que realmente disfrutes y que complazca tus días. Hoy estamos acá en el Coliving recorriendo, tienes esa flexibilidad de tiempo, de espacio, de poder administrar tus cosas y siguen fluyendo, y socios maravillosos que también apoyan ese proceso. Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Sí, esa es la recompensa al final, poder dedicarte realmente a lo que te gusta, manejar ese tiempo. Yo le decía ahorita a Alexis, desde el celular he descubierto la manera pues, de llevar mi trabajo en un celular, pero poder también disfrutar otros espacios, seguir haciendo este tipo de conexiones, lo que te decía, de pasar a ser el ratoncito que no hablaba con nadie, ahora a estar digamos así, en eventos, haciendo contactos, lanzándome propuestas, proyectos, haciendo colaboraciones. Entonces, digamos que, repito, ese era el camino que tenía que pasar para darme cuenta de ese potencial y empezar a saber explotar esas habilidades que de pronto, pues, seguía ya sentadita el ratoncito, no las iba a aprender nunca. Nunca. Súper, Caro, muchísimas gracias por habernos acompañado en el podcast, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Quieres decirles algo antes de terminar? Bueno, a ti, realmente muchas gracias de nuevo por la invitación, a todos quienes nos ven en este podcast. Reiterar el tema de esa invitación a lanzarse, a perder un poco el miedo o incluso con todo el miedo a lanzarnos a ese tema de emprendimiento. Buscar también las personas adecuadas seguramente nos ayuda a tomar ese paso con más tranquilidad. Y bueno, nada, pues seguimos viendo por aquí. Visítanos también en nuestras redes. Sí, de hecho acá abajo en la descripción del video les voy a dejar, y del podcast les voy a dejar el perfil de Caro para que la puedan contactar en caso que quieran conocer sobre temas de inversiones, sobre su proyecto acá en Bogotá, para invertir, para vivir, para lo que sea, pues las pueda asesorar. Muchísimas gracias a ustedes. Recuerden suscribirse a este canal para escuchar más podcasts como este y entrevistas maravillosas con Caro, y nos vemos en un próximo episodio.